Me gustó lo que dijo Giovanni, me gustó la adoración, me gustó la oración de inicio, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios de misericordia, un Dios que resucitó y todos los días estamos alegres, pero aprovechamos nosotros las oportunidades como Navidad para poder nosotros alcanzar a predicar el Evangelio a personas diciéndole que nació un Salvador. Aprovechamos las oportunidades de la Semana Santa para poder nosotros, que para los cristianos es el evento más grandioso, porque Cristo no quedó en una tumba, sino que Cristo resucitó. Pero nosotros no tenemos que esperar solo la Semana Santa, sino que tenemos que vivirlo todos los días, pero aprovechamos la oportunidad. Y de veces nos dejamos llevar por el mover a veces y solamente nos volvemos más santos, más puros, más cristianos en épocas especiales como Navidad, como Semana Santa, Navidad, momentos de cena, de perdón, de reunión familiar, la gente que no se habla y se reúne y aprovecha ese momento. Pero como cristianos es en todo momento debemos reunirnos, vivir en el perdón, vivir en el amor, vivir en el gozo del Señor y con la paz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios no se pierde nada, los que nos perdemos la bendición somos nosotros, porque si vas a vivir amargado, triste, no vas a poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que la gente dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Es que ya oré, confié en Dios y ya está. David estaba afligido cuando su hijo murió y no le querían decir hasta que le dijeron que había muerto y se levantó y estuvo tranquilo y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no puedo hacer más. Y nosotros vivamos en paz. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad y seguir la línea de la Semana Santa que acabó de pasar. Porque me puse a pensar la semana pasada, el día sábado, el domingo no pudimos venir nosotros ni los pastores, somos familia en Cristo y en carne, porque mi sobrina ha sido la primera cristiana que ha aceptado a Cristo, cristiana, hace poco, hace unos 3 meses, 6 meses, no sé, hace muy poco tiempo, y se bautizó. Y entonces fuimos para apoyarla nosotros. Y la bendición fue de que no solamente fue ella, sino que también fue mi hermana, fue mi cuñado, fueron los hijos de ella que viven en diferentes partes y se fueron a una iglesia. Y Dios está haciendo la obra. Así que cuando ustedes oren por nosotros, los pastores, nosotros también oramos por ustedes. Oren por la familia y les motivo, esto es fuera de la prédica, les motivo que si tiene algún familiar que usted piensa que es muy duro, que es muy difícil, que no va a conocer, no, ese no se convierte nunca. Recuerde, si Saulo se convirtió, ¿cómo no se puede convertir una persona? Y esto es respuesta de las oraciones. Ustedes, nosotros, todos somos respuestas de la oración. El día sábado, después de que Jesús había estado puesto en el sepulcro, día de reposo, los judíos no pueden hacer absolutamente nada. El cuerpo de Cristo está en una tumba. Él había dicho que iba a resucitar, pero nosotros vimos cómo lo azotaron, vimos cómo lo escupieron, vimos cómo le pusieron la corona de espinas, vimos cómo le dieron vinagre en vez de agua, vimos cómo se burlaban de él, cómo tiraban suertes por él, cómo lo vimos nosotros en una cruz, cómo presenciamos el terremoto y todo lo que ocurrió, todo el evento, y lo pusieron en una tumba. Y no pudieron hacer las mujeres de llevar las especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús porque era el día de reposo. Y entonces yo me pongo a pensar la incertidumbre que había en el pueblo y las conversaciones que habían en la casa acerca de Jesús. ¿Será que va a resucitar? ¿Vieron cómo murió? Y empieza una lucha en la mente entre la duda y una lucha en la fe. Y nosotros vivimos una vida constante donde tú vienes a la iglesia, donde tú abres tu Biblia, donde tú adoras y pones música y tu fe se eleva a un nivel mayor y dices, siento que Dios está escuchando mi adoración, siento una paz que Dios me está hablando, pero sales a un mundo donde un mundo te empieza a decir, mañana te van a despedir, mañana te desalojan, mañana pierdes la corte, mañana te dan el diagnóstico del doctor y no se ve nada bueno. Y esas cosas es una lucha constante entre la carne y las cosas espirituales. Y Dios solamente nos dice a nosotros que creamos solamente. Y nosotros tomamos una decisión a quién vamos a seguir. Dice la Biblia de que las mujeres
fueron María Magdalena, las otras Marías fueron a ver el cuerpo de Jesús. Fueron a una tumba y en esa tumba dice de que cuando ellos se acercan inmediatamente a primera hora ese domingo, después del día de reposo, el primer día de la semana, llegan, se acercan y encuentran dos ángeles con vestiduras blancas resplandecientes, hablando con ellos y diciéndole, no busques aquí, porque aquí no está. ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Si él dijo que él iba a resucitar. Yo creo que inmediatamente estas mujeres se pusieron, eso fue lo que él dijo. Pero ayer estuvimos hablando y dijeron, nosotros hemos visto, hemos presenciado cómo fue azotado, cómo pedazos de su carne, de su cuerpo, salieron despedazados por nosotros. Y de repente ellas deciden creer y le dice, vayan corriendo, vayan para allá porque Él está camino para allá. Dice que Jesús alcanzó a las mujeres, lo pudieron ver y ellas se fueron donde los discípulos corriendo a dar las buenas noticias. Y cuando dan las buenas noticias, no le creen a ellas, porque hay una lucha constante en la mente de nosotros entre lo que vemos y lo que no vemos. Yo a Jesús no lo he visto, pero creo 100% y no dudo, como yo sé que todos ustedes creen en Jesús, por eso están aquí, por eso saben que tenemos una eternidad con Cristo nosotros, porque Él ha pagado el precio que nosotros deberíamos haber pagado, de estar en esa cruz, pero Él quitó el pecado de nosotros. Y la prédica de hoy es, ¿qué pasó después de la resurrección de Jesucristo? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente viene un libro de historia que se llama el libro de Hechos, donde nos habla qué fue lo que ocurre después de la resurrección. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y me gusta esa palabra indubitable, que es no dudar, pero es una palabra que yo nunca la había escuchado en mi vida hasta que me hice cristiano. No sé si usted la había escuchado. Probablemente uno que otro por ahí habría escuchado esa palabra. Yo, la verdad, no la había escuchado. Entonces, sé lo que significa, pero me puse a buscar sinónimos para poder expandir un poco más mi mente. Y decía, indudable, incuestionable, innegable, indiscutible. O sea, que dice que de haber padecido se presentó vivo con esas pruebas que son indudables de que Cristo era el mismo Jesús que habían visto puesto en una cruz, que dijo consumado es, y entregó su espíritu, y vieron que lo pusieron en una tumba. Con sus propios ojos vieron que había muerto. Y esto, para si alguna persona llega, un ateo o algo, le pregunta a usted que Cristo es una falsedad, no existe nada que pueda decir que fue una falsedad porque existió. No se puede negar la existencia de Cristo. Y empiezan a decir, sí, pero no resucitó, se robaron el cuerpo, y empiezan a decir un montón de disparates para enojarnos a nosotros porque son cosas del mundo. Nosotros no vamos a poder cambiar la mente de una persona que ha decidido ser necia, porque el que dice que no cree Dios, dice la palabra, se vuelven necios, son necios que dicen no existe Dios. Allá ellos, porque lo que están hablando es disparates, porque pruebas hay. Que no quieran creer, allá ellos. Yo he decidido creer y dándole la gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ha revelado a nosotros que Jesucristo es Dios y que resucitó. Y en el versículo que hemos leído dice que se apareció por 40 días. Y qué interesante el número 40. Porque el número 40, mientras yo menciono 40, seguro en sus mentes están acordándose un montón de historias de la Biblia que ocurrieron con el número 40. 40 días, 40 años. Y tengo una lista de cosas que pasaron aquí. Y la voy a decir para poder refrescar y que entremos juntos en esta línea en esta prédica. Y fueron los diluvios, esa lluvia torrencial, ese diluvio cayó por 40 días y por 40 noches. Cayó por 40 días y por 40 noches. Moisés, después de que
mató a los egipcios y sale huyendo y corre, él estuvo 40 años en el desierto, él estuvo pastoreando 40 años. También dice la palabra que Israel estuvo 40, en los espías, los 12 espías, fueron 40 días a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero solamente ustedes saben la historia, Josué y Caleb fueron los únicos que se quedaron sorprendidos con los otros 10, porque los otros 10 hablaron con lo que los ojos veían, decía, sí, es verdad, hay uvas que son gigantes, hay fruta gigante, es tierra que fluye leche y miel. Dios no miente, es verdad lo que Él está diciendo. El problema es que nosotros somos incapaces de poder desafiar, de poder vencer a esos, porque son un pueblo fuerte. Y entonces Josué y Caleb dicen, no, nosotros sí podemos, porque lo veían con los ojos espirituales. Y por eso es la lucha constante entre la carne y lo espiritual. Más son los que están ahí a veces afuera, que nos están diciendo a cada rato no se puede y tratar de matarte la fe, porque son enviados por el enemigo para matarte la fe. Pero es importante tener la identidad de cristiano, conocer la palabra, declarar el nombre de Jesús, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, que está vivo y que regresa por nosotros, la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Por la desobediencia de ellos, se le dieron 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Por la desobediencia de esos otros 10, tuvieron que pagar los platos rotos otras personas. Otra cosa de 40, Elías, después de una gran batalla, desafiando a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, resulta de que Jezabel lo manda, dice que lo va a matar mañana. Y él huye y se va al monte de Horeb. Ayunó por 40 días y estuvo 40 días en ese lugar. 40 días. Goliat, la famosa historia de David y Goliat. Ayer compartíamos en el ayuno acerca de lo de David y Goliat en lo que era la guerra espiritual, porque en el valle estaba desafiando ese paladín, desafiando por 40 días y por 40 noches al pueblo de Israel, estaba desafiándolos. Pero cuando llegó David, David llegó con una mentalidad diferente. Él era el que mataba leones y osos con quijadas de burro, con su honda mataba animales para que no tocaran a sus ovejas. Por eso es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que en el secreto hacía las cosas y Dios recompensa en público, porque es en el secreto donde se ganan las batallas, no es en la iglesia donde se para uno acá adelante y predica, sino que tiene que ser en el secreto, con la puerta cerrada. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora, y es ahí donde Dios te levanta, Dios te ministra, Dios te empodera, Dios te lleva a un nivel diferente, Dios trae revelación, Dios te habla, te dice, tranquilo, yo estoy contigo, yo te fortalezco. Es en el secreto. Cuando él llega, Saúl, que era, digamos, el pastor, que era aquel representante, el rey puesto por los hombres para poder desafiar a Goliat, tuvo miedo. ¿Y qué hace? Lo ve a David, ¿y qué le dice a David? Se ríen, se burlan. ¿Quién es este rubio, este pequeñito? No tiene fuerza y viene con sandalias, viene con una onda. ¿Qué va a poder él con Goliat? No va a poder. Pero Saúl lo ve con ojos humanos. ¿Qué hace Saúl? Se quita la armadura, se quita ese casco. Y Saúl era un hombre grande. Así anda, así como David, alto, alto. Pero póngale un poco más de músculo. Y así, fuerte era. Y tenía su coraza, tenía todo así, era fuerte. Y entonces se lo ponen a David. No sé si alguna vez le han regalado ropa del hermano. A mí en el colegio en Perú se utilizaba todas las escuelas del mismo uniforme y los pantalones de mi hermano sabíamos por la basta, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, de cada vez que le iban bajando la basta, porque no los cortaban y pasaba de uno para otro. O cuando un primo, un tío dejaba la ropa, mi cuñado dejaba camisas finas y yo me las agarraba y él es alto, me queda un poco largo, no, yo me lo pongo, me queda bien. Mi mamá trabajaba limpiando casas y a veces le regalaban ropa de marca y nos daba la ropa y nos mandaba a Perú ropa de marca y nos poníamos, no importaba cómo nos quedaba, nos gustaba, pero como que no calzaba. Ahora veo las fotos y digo, no, parecía el saco, como que el difunto había sido grande y le quedaba uno grande. David estaba igual porque le habían dado la armadura de una persona que veía con ojos humanos. Y lo que te da el mundo no te va a ayudar para poder vencer las cosas espirituales.
Y lo primero que necesitamos nosotros, según la armadura de Dios, Efesios 6, es el yelmo de la salvación. Estar seguro que tu identidad como cristiano, que tú eres hijo e hija de Dios. Y no importa lo que el mundo te pueda decir, es lo que Dios diga de mí. Dios dijo, Jesús mismo dijo, tened más bien miedo, temor a aquel que puede decidir a dónde va a ir tu alma. Esta noche vienen a pedir tu alma, necio, le dijo. Y le dijo, ¿de qué ganar el hombre si ganare todo el mundo, todo, y perdiere su alma? ¿Qué ganare? Había un hombre aquí, un científico muy famoso, Stephen Hawking, creo que se llamaba, que tenía una dificultad médica, pero un hombre muy inteligente. Pero escuché, no sé si fue verdad, que había ofrecido, creo, porque tenía mucho dinero, ya falleció. Creo que hasta 100 millones de libras, creo, porque quería que el cerebro de él fuera puesto en otro cuerpo o algo así. Pero ¿de qué le sirve a una persona poder tener la fama, el dinero y no tener a Cristo? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve haberme comprado la mejor casa, el mejor auto y tener el mejor empleo y la mejor familia ahorita? Y saber de que quizás mis horas están contadas y ya no llego para mañana. ¿De qué me sirve? Es mejor estar en paz con el Señor, tener la identidad seguro. Y eso va a traer paz a nuestras vidas. Y largura de años también. Y fortalece y trae sanidad también. Medicina para los huesos, la palabra. Y muchas cosas va a traer paz. ¿Cuántas personas no he escuchado testimonios? Me gustan mucho los testimonios. Me gusta mucho escuchar adoraciones en YouTube y mientras los escucho, leo los comentarios. No sé si soy el único que lo hace o ustedes lo han hecho. Si no lo han hecho, háganlo. El otro día leí uno que decía, estoy escuchando esta adoración y me dijeron que tenía 3 días de vida. Uy, dije, qué tremendo. Y han pasado 4 años. Impresionante. Otra que decía, tengo 14 años de edad y acabo de conocer a Cristo. Impactante. Si no ha llorado nunca, lea esos comentarios. Vea qué emocionante, glorioso el nombre de Cristo que sigue obrando, que sigue ministrando, que sigue fortaleciendo. Jesús ayunó por 40 días. Fue llevado al desierto para ser tentado. Mateo capítulo 4, fue tentado por el diablo. Y después Jesús 40 días estuvo con pruebas indubitables, indudables, que está vivo. Se apareció a las personas para mostrarles que Él está vivo. Pero ¿para qué se apareció esos 40 días? ¿Para qué? Era para transformar a nosotros, para mostrarle al mundo, para mostrarle que Él está vivo, que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que habían muerto en Cristo primero, ese mismo Jesús que había ascendido, fue aquel mismo, dice Efesios, que descendió a las profundidades, que mientras el diablo pensaba que él había vencido, fue y predicó, pero no predicó arrepentimiento, sino predicando diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y que pudieran ver a él, de que yo soy, y el diablo inmediatamente se le molestó más, porque ahora dice que el poder de Jesús, que lo resucitó de los muertos, la supereminente grandeza de su poder, que lo levantó de los muertos, que ha puesto al diablo debajo de los pies, se la ha dado a la iglesia. Ayer hablábamos y decíamos, Pipe es hijo de Dios y hay una luz que brilla en él. Y mientras más adoras y mientras más buscas de Dios, tu luz brilla más. La luz de cada uno de nosotros va brillando más. Pero cuando nosotros venimos al día de la congregación, la luz de Pipe, más la luz de la pastora Milena, la luz de Laura, la luz de Daniela, la luz de todos nosotros se une. Cuando hay bastante luz, las tinieblas no prevalecen ante la luz de Jesús. Cuando Moisés bajaba del monte, la gloria de Dios resplandecía y no lo podían ni siquiera ver. El pueblo de Israel, cuando veía la nube de gloria que descendía sobre el lugar santísimo, el tabernáculo, tenía miedo y paralizaban todo lo que estaban haciendo porque hay un mover de Dios. Por eso es importante reconocer, la iglesia no salva, la iglesia somos nosotros, pero cuando todos venimos y adoramos hay un poder de Dios. Por eso escribe el Salmo 133, mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante dice, porque ahí envía bendición y vida eterna. Hay gente que se sana
en la adoración en casa, sola, leyendo la palabra. Cuánto más cuando estás en una atmósfera de gloria, en una atmósfera de poder, cuando estás adorando y no quieres abrir los ojos porque sientes que Jesús está aquí, porque sientes algo maravilloso. No quieres ver si hay 50 personas en el hall o 2, no quieres abrir los ojos. Hay adoradores que están en el altar y están mirando la pared porque no quieren abrir, y inmediatamente hasta pierden la noción de dónde están y están, sí Señor, adorando ahí. Y los que están carnales con los ojos abiertos se ríen y dicen, mira cómo terminó. Pero los espirituales también están mirando para la pared, mirando, a veces está sentado uno y le está mirando la cara al hermano. Yo me he abierto los ojos a veces y digo, me da vergüenza porque a veces he estado así en la cara de otra persona adorando. Pero adórale. Esta es una iglesia donde nosotros no te decimos, no puedes arrodillarte, no puedes llorar, llora, grita, danza, brinca, como dice la palabra, con salterio, arpa, címbalo, trompeta, alábale con todo. Dice la palabra en el Salmo 150, alábale a Jehová con todo, que todo lo que respire alabe a Jehová. Alábale con todo, en todo momento, por donde vayas. En esa transformación y en esa preparación de los 40 días que Jesús hacía con los discípulos, y no solo con los discípulos, con más, y más adelante y después en Hechos 9, hubo una transformación de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, y él quedó avivado. Y el apóstol de los gentiles empezó con los viajes misioneros a predicar y se fue con la ciudad de Corinto. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque ahora Pablo conocía su identidad. Era firme, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que los jalaba de los cabellos y los entregaba para que los mataran a las autoridades. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él sabía su identidad, él no dudaba. Por eso nosotros no debemos dudar. No te dejes intimidar si te encuentras con esas personas necias o tercas que te hablan y te hacen preguntas. O que si Dios es tan grande, ¿por qué no hace una piedra que él no pueda levantar? O esto y lo otro. Y te piden unas preguntas. No le hagas caso y no sé la respuesta. Sé humilde. No te puedo responder tus preguntas. Pero sí te puedo decir que el Dios que yo creo es real. Una vez hablé con un amigo uruguayo, conocí aquí, terco, necio, ateo, pero hasta los pulmones. Ese me hablaba y que no. Yo ni siquiera le predicaba, él sabía que era pastor de jóvenes en esa época. Y me decía, ¿pero por qué Dios? Digo, porque Dios existe. No existe. Y se ponía, se sulfuraba, se enojaba. Y hablarle, tomemos un café. Y hablamos por 1 hora. Y le dije, mira, yo no te puedo meter a tu cabeza lo que tú quieres escuchar. Yo te puedo decir lo que yo creo. Yo te digo una cosa, le dije, ni me acuerdo el nombre de él. ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque tú dices de que hay una fuerza, que hay algo, porque algo tiene que haber. Le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Acá podemos estar por la eternidad y yo no voy a cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué no, si dices que hay una fuerza, ande a tu casa, cierra tus ojos y háblale a esa fuerza? Y le, si en verdad existes, ese Jesús que Edward me está diciendo que yo no creo, aparécete, háblame. Quiero conocer. Ustedes están esperando el testimonio y se convirtió. No, se fue a Uruguay y nunca más supe nada más de él. Pero quizás estará viendo el video. Quizás ahora es pastor. Quizás ahora es cristiano, porque mi Dios no falla. Había un pastor de una iglesia en Pensacola, Steve Hill, ya falleció. Un hombre que hizo el ministerio en Argentina. Y el hombre hablaba un poco de castellano, pero el hombre había sido traficante de droga en Chicago, Nueva York, en diferentes partes, hasta que le habían hablado de Cristo. Dijo, no me hablen más de Cristo. Y Steve Hill le hablaron y un día, en una sobredosis de droga, solo en su habitación, oró. Y le dijo, si en verdad existes ese Jesús que me están predicando, quiero conocer. No pasó nada. Se quedó dormido y de repente dice que vio que el techo se abrió y vio una luz así resplandeciente que descendió. Dijo, ¿quién eres? Parecido a lo de Saulo de Tarso. Le dijo, soy Jesús al que tú llamas. Le dijo, ese día, dice que
sintió que Jesús le tocó y todo lo intoxicado que estaba por la droga se le fue. Se le fue todo y él salió como loco por las calles, tiró la droga, tiró la plata, dice, se volvió loco, predicó. Fue una persona que Dios utilizó en el avivamiento en Pensacola. Si ven en YouTube, ponga Bronxville Revival y los testimonios tremendos, testimonios de skinheads, esos racistas que se cortan el pelo así, contando su testimonio mientras eran bautizados. Dios lo utilizó de una manera impresionante a ese hombre. Ese era un hombre de fe. Y eso es lo que Dios hace. Dios transforma. Entonces él tenía la seguridad, Pablo, poder predicar y dar su declaración de fe, lo que yo mismo recibí, lo que las escrituras dicen que Jesús iba a resucitar, resucitó y él está vivo al tercer día conforme a las escrituras. Y más adelante en el versículo 5 y 6 de 1 Corintios 15, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Qué tremendo, porque aquí Cefas es Pedro, no Pedro Ferraz, Pedro de la Biblia. Y menciona acerca de los 12, pero no eran 12, acuérdense que Judas ya se había asesinado. Acuérdense que Tomás no estuvo en la reunión, Tomás era el incrédulo cuando Jesús apareció. Pero cuando se menciona de los 12, hace referencia a los discípulos de Jesús. O sea, Jesús se le apareció a los discípulos. Y dice, apareció a más de 500. Y esto es una evidencia histórica. No solo lo dice la Biblia. Hay otros libros de historia. Hay otros libros que se conocen como los libros apócrifos, que no fueron reconocidos, que eran inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto no son canónicos, que son puestos en el canon bíblico, que es dentro de los 67 libros de la Biblia. Y hay libros como el libro de Tomás, creo que María Magdalena también creo que tiene un libro, y hay otros libros que existen ahí, el libro de Josefo, que es un libro de historia de los historiadores, y cuentan las historias, hasta en la famosa película de Ben-Hur aparece Jesús por ahí. ¿Y por qué? Porque Jesús apareció, porque lo vieron a Jesús, pero se apareció a más de 500 personas. Hay gente que dice que Jesús no había muerto, que se desmayó, que se robaron. Eso nosotros sabemos que es mentira. ¿Cómo se van a robar? Ustedes saben que la piedra tenía un sello de los romanos que no podía. Si se rompían el sello, los soldados tenían que morir. Era muerte. ¿Tú crees que ellos van a jugarse con su vida? Era imposible. Hay muchas pruebas. Y yo no tengo por qué darle pruebas a la gente. La gente que no conoce a Cristo y ve las pruebas se maravilla. ¿Te acuerdas, Richard? Había un libro, el Código Secreto de la Biblia, me acuerdo hace un tiempo, cuando recién nos convertimos. Y a mucha gente, wow, el Código Secreto de la Biblia lo encontrabas hasta en la librería de W. H. Smith. Y que creo que un político judío se dio cuenta que había descifrado algo profético y quedó emocionado. Yo me emociono porque sé que Cristo vive, pero yo no necesito ninguna prueba. Yo no sé cómo Dios obra y desaparece un tumor de una persona sin necesidad de una operación. Los doctores sí dirán, quieren una explicación científica. Yo no sé nada de medicina, pero sé que Dios puede hacer eso. Sé que Dios puede proveer, como decía ayer. Si nosotros no nos preocupemos del mañana, cada día tiene su propio afán. Más bien Dios, el pan nuestro de cada día nos lo da hoy. En el pueblo de Israel, en los 40 años en el desierto, le trajo maná del cielo, pan fresco, cereal, era como un cereal, pan, y les revelaba que así como vino del cielo el pan, en Juan también habla que Jesús es el pan de vida y Jesús vino del cielo para nosotros, para alimentarnos, para sustentarnos, para proveernos a nosotros. No te preocupes del mañana, de eso se preocupan los gentiles, dice la palabra. Dice, de eso se preocupan, qué comer y qué beber, qué vestirse. Mas nosotros, dice la palabra, buscad el reino de los cielos y su justicia, que el resto de cosas vienen a añadidura. Y yo no sé si tienes necesidad de algo. Yo tengo necesidad de muchas cosas. Y estoy seguro que todos necesitamos algo. Que no necesariamente es financiero. Hay gente que necesita paz, pero la paz ya te la dio Dios. Es cuestión de que tú te desligues de cosas que no permiten que tú manifiestes la paz de Dios en tu vida. El gozo de Dios. Tienes que estar alegre en todo momento. ¿Que fácil? No es fácil. Tenemos problemas, hay situaciones, cosas que no nos gustan, nos desagradan, nos duelen. Pero eso no se puede robar el gozo de la salvación. Por eso recuerda siempre que no es solo Semana Santa. Recuerda siempre que Jesús resucitó. No lo celebres solamente en estas épocas, celébralo siempre. Que la tumba está vacía.
Celébralo en todo momento. Y qué tremendo, porque no fue 1 o 2 personas, fueron cientos de personas que vieron a Cristo resucitado. Y las apariciones de Jesús. ¿Me quedan 5 minutos? Sí, está bien, tenemos tiempo. Por ahí le añado 1 hora más. Pero las apariciones de Jesús en la Biblia. Ayer me puse, a veces uno prepara un mensaje, los que predicamos, y nos damos cuenta y nos engancha otra cosa y buscamos. Y me puse a escribir las apariciones bíblicas de Jesús. Y dice, a las mujeres en la tumba, que les conté ahora, que fueron a ver. Qué tremendo la aparición. En el camino a Emaús, 2 personas que estaban caminando y no reconocieron a Jesús. Si me puedes poner, Pedro, así una musiquita cristiana, por favor. Sí. En el camino a Emaús. Otro fue a sus discípulos que les enseña sus marcas, no a Tomás, sino con sus discípulos. Porque se aparece en Betania y soy yo, soy Jesús. Y qué tremendo, porque a veces nosotros necesitamos que se nos aparezca Jesús. Yo creo en Jesús, pero necesito tener un encuentro constante y personal con Dios. No necesito tenerlo apartado, lo necesito cerca de mí. A los discípulos que estaban reunidos también, cuando entra Jesús con un cuerpo glorificado y atraviesa a través de las paredes y se acerca, y ahí estaba Tomás, que dijo, yo no creo hasta que yo no vea el hueco en sus manos. Yo no voy a creer. Y le dijo, Tomás, le dijo, mete tu dedo aquí en el costado. Maestro, Jesús, eres tú. A veces nosotros somos como Tomás. Quizás no con nuestros labios para afuera, porque decimos, sí creo en Jesús, pero dudo de otras cosas que puedan pasar en mi vida. Pero si el Jesús al cual yo sirvo y el que me envía en su nombre y me ha vestido y me ha empoderado, yo puedo estar tranquilo. Y si no estás tranquilo, puedes buscar el rostro de Dios hasta encontrar la tranquilidad. La mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Si tan solo tú sueltas la palabra, el siervo sanará, porque soy hombre con autoridad y yo sé que cuando le digo a alguien que haga algo, ellos lo hacen por el respeto. Tú eres el Rey eterno, suelta la palabra. Y así cuando Jesús suelta la palabra, empieza a ocurrir las sanidades. Y esto es decisión personal, iglesia. Y dice también, buscando, que a 7 discípulos se le aparece en el mar. Hubo otra pesca milagrosa. Pedro se tiró al agua. Juan le dijo, Él es Jesús. Y nosotros constantemente tenemos que ser recordados. ¿Quién es el Jesús que servimos? Aquel que se entregó por nosotros todo. En esa cruz, Él nos da salvación porque derramó su sangre hasta la última gota de sangre. Porque hasta el corazón, dice, médicamente explotó porque salió hasta agua de Él. Pero en sus llagas, dice Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados. Yo lo amo a Jesús porque Él me amó primero. Yo le sigo a Él porque Él me llamó a mí. Pero me ha dado salvación. Yo no voy por el milagro. Hay gente que sigue más el milagro y se olvida del dueño del milagro. Y viene a la iglesia para recibir una sanidad. Gloria a Dios cuando Dios trae sanidad. Pero no busques la sanidad, busca a Jesús. Lo otro es consecuencia que te va a seguir. Una vez que tienes paz, eres liberado de enfermedades. Eres liberado de dolores. Ya no te importa más. Yo conocí un muchacho ecuatoriano joven. Le detectaron cáncer, tendría 26 años. Ahora me pongo a pensar la edad de mi hija tiene 25. Es duro. No tenía papá y mamá aquí. Y lo vi a la iglesia cuando llegaba y llegó corriendo y dijo, he conocido a Cristo. No saben la alegría que me dio porque yo lo vi cuando Él llegó triste, agachado. Cuando hay problemas internos, afecta el lenguaje corporal. La parte de afuera hay gente que camina mirando hacia abajo. Caminan jorobados. Sus rostros se ven hasta viejos, amargados, tristes, con preocupación. Y conoce seguro gente así. Pero nosotros los cristianos no podemos ser así. Las mujeres fueron a la tumba con la cabeza así seguro, agachada, porque murió nuestro Jesús. Ese Jesús que caminó sobre las aguas.
¿Te acuerdas? Aquel Jesús donde se rompió Marta el vaso, el envase de alabastro por el nardo puro, el perfume, donde lo adorábamos, donde resucitó a Lázaro, donde sanó a la mujer de flujo de sangre, resucitó a la hija de Jairo y todos los milagros, pero ha muerto. Pero cuando tú entiendes de que ese Jesús está ahí, es poderoso. Yo le invito a que nos pongamos de pie, porque Jesús se aparece. La última aparición de Jesús la encuentro en el libro de Lucas, pero la última aparición de Jesús fue en el Monte de los Olivos, en Betania. Y dice que ahí lo adoraron a Jesús, que volvieron con gran gozo, alabando y bendiciendo a Dios. Iglesia, que hoy de esta iglesia de restauración te lleves este mensaje, que no solamente celebramos la resurrección de Cristo en Pascua, sino que todos los días de nuestra vida es el evento más grandioso que hay. Yo te invito a que cierres tus ojos, que levantes tus manos al cielo en manera de rendimiento y no te distraigas, y todos con los ojos cerrados y las manos levantadas, y podamos orar. Y si tú quizás has estado apartado, o te has enfriado, o has descuidado la oración, o no has vuelto a avivar ese fuego, ahí donde estás, en tu mismo silla, empieza a levantar una oración, empieza a orar y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, Señor. Tú conoces aquí con mis problemas, con mi dolor. Dile con tus propias palabras, eleva tu voz al cielo y dile: tú conoces mis angustias. Y si te sientes que estás bien, dile: Señor, yo quiero más, yo no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma. Quiero ser transformado, quiero ser renovado, quiero ser empoderado. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Levanta tus manos ahí donde tú estás y adórale. Eso fue lo que hicieron los discípulos después de que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Después que se dieron cuenta, dice que lo alabaron, que lo adoraron. Y le dijo Jesús: estén en oración, estén en oración, estén en oración hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Estén en oración unánimes en el aposento alto. Iglesia, 500 personas, más de 500 personas lo vieron a Jesús, pero solamente 120 estuvieron en el aposento alto. Después de haberlo visto a Cristo, se apartaron, no estuvieron ahí orando. Pero aquí en la iglesia, no sé cuántos somos hoy aquí, pero con esto es suficiente para una transformación de nosotros para otros, para nosotros andar en victoria, en unidad, en gloria y en poder. Señor Jesús, bendigo la iglesia, bendigo cada persona, todo lo que respira, desde el menor hasta el mayor, Señor. Que tu gloria, Señor, los llene. Que tú, Señor, avives el fuego, Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, que se avive el fuego que hay en ti. Aviva el fuego, Padre. Aviva el fuego de tu iglesia, Señor. Aviva el fuego, que sea una iglesia no religiosa. Que no sea una iglesia, Señor. Señor, que sea como un modelo de otra iglesia, que seamos una iglesia conforme a tu corazón. Que venimos a adorarte, a orar, a recibir de ti y salir transformados. En el nombre poderoso de Jesús. Si te sabes la letra de esa canción, cántale, levanta tu voz con fuerza. Levanta, adórale a Dios.